Mire, en este instante el mundo en general está viviendo una situación bien complicada. Yo no pensé que íbamos a llegar a esta situación, ¿ah? De rumores de guerra ya en Rusia, Estados Unidos, China, Taiwán, que va a involucrar a otros países. He estado escuchando algunos analistas internacionales que hablan de que la guerra en torno a Rusia, a la Europa y con la intervención de los países europeos es inminente. Entonces, que todo está dando, a no ser que ocurra algo especial. Entonces, estamos viviendo eso de los rumores de guerra, rumores de guerra. Hay rumores de guerra, no solamente. Y también dice la motivación de las personas. El ser humano se ha alejado de Dios y se siente Dios y toma el lugar de Dios sentándose en el trono de Dios para determinar los destinos de las personas. Entonces estamos viendo un ambiente bien apocalíptico como nunca antes. Entonces, y de pronto nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí en Chile, eh, ¿ustedes se acuerdan de Mujica, el presidente que tenía Uruguay? Uruguay creo que es Mujica, ¿verdad? Él tenía sus salidas muy especiales, ¿verdad? Se hizo famoso cuando se le quedó el micrófono prendido y habló de la presidenta y dijo que la presidenta era más pilla que el tuerto, refiriéndose a Cristina Fernández, ¿verdad? Entonces, él dijo antes cuando empezó el proceso constituyente en Chile, dijo que esta constitución en Chile, de lo que iba a salir de la constitución de Chile, iba a ser una bolsa de gato, una cosa más enredada, más extraña. Y uno empieza a darse cuenta que todo el mundo quiere hacer las cosas, todo el mundo quiere arreglar los problemas, es una cuestión súper ideologizada y carente de valores, donde Dios se ignora. Y estamos viendo, entonces las personas se dan cuenta que están tratando, porque los problemas son reales, ¿ah? Los problemas son reales, los problemas de malas pensiones son reales, los problemas de que no todas las personas tienen acceso a la educación, hay problemas reales, pero las soluciones que está dando el mundo son alejadas de Dios, carentes del Señor, solución humana, que nos da resultados. Por eso, me gusta mucho y siempre recuerdo las palabras de un senador americano, norteamericano, que el pastor Rick cita en su libro Una vida con propósito, o Una iglesia con propósito, donde dice que los grandes males que afectan al mundo son de carácter moral y espiritual. Y por eso las curas que da el gobierno son resistentes a las curas que da el gobierno, no resultan. Porque cuando los problemas son espirituales y son morales, tú no los solucionas con dinero o con políticas sociales y económicas. Es un problema que va allá. Y la sociedad está explotando en ese tipo de problemas y las soluciones no son para este tipo de problemas. Y la iglesia está siendo acorralada y arrinconada de una manera fuerte, que es la iglesia la que tiene la solución. Porque Él es el Señor que cambia los corazones. Y el problema que tiene la gente es del alma. A usted le puede solucionar todos los problemas económicos a las personas, pero no o sea, puede satisfacer todas sus necesidades económicas, pero no significa que van a tener solución a sus problemas interiores. Entonces, mucha violencia, mucha ira contenida, esto es una fiesta del diablo y su espíritu en el mundo. Y a eso nos estamos enfrentando. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque mi preocupación es que esto no contagie su alma y lo lleve a un estado depresivo, de desesperanza y de mirar el mundo futuro como algo malo. Es que nosotros nos fuimos llamados a resolver el mundo, a participar para bendecirlo, a dar nuestra opinión, a alzar nuestra voz en forma de Dios y muchas veces rechazada, pero no para cambiar el mundo. El mundo no está destinado a ser cambiado. De hecho, la Biblia dice que está destinado a ser destruido, que no va a quedar nada parado y que va una nueva tierra, un nuevo cielo. Y que las personas que se han opuesto a Dios durante todo el tiempo van a vivir sin Dios el resto de la eternidad. Que eso es el infierno, separado de Dios eternamente. El infierno no es un castigo, el infierno es una separación. Y el alma del ser humano se sostiene en Dios,
Si este mundo no es un infierno, es porque aún hay presencia de Dios a través de sus hijos y a través del Espíritu. O si no, sería el infierno. Si no hubiera una poca presencia de Dios. Y nosotros, aunque usted cree, no lo crea, porque Jesús es tan claro en decir que somos la sal del mundo, somos la luz del mundo, esa luz brilla por sí sola en nuestro hablar, en nuestros comentarios, en nuestro hacer. La luz, aún el mundo está con luz y está con sal, ¿verdad? Y es porque está la presencia de los hijos de Dios. Si no, estaríamos en el infierno mismo. Y estaríamos, entonces, insto a ustedes a no decaerse, a no deprimirse, porque, claro, uno ve que esta cuestión está en peor, en nuestro país va como en peor la cosa, y uno no quisiera que fuera en peor, ¿verdad? Tenemos a nuestros hermanos en países como China, como países como Corea del Norte, donde son perseguidos, y eso creemos que a nosotros nos puede pasar lo mismo. Y no sabemos. Ahora, yo no sé cuán fortalecida es la iglesia en China y cuán fortalecida es la iglesia en Corea. A lo mejor es más fuerte que nosotros, porque los misterios de Dios son grandes. A lo mejor esa iglesia es más fuerte por todo lo que vive. Pues no sabemos, no sabemos, pero la Biblia dice, y hay promesa, dice que las puertas del infierno no permanecerán sobre ella. Entonces tenemos que afirmarnos de esa promesa, hermano, porque yo comparto con usted el panorama futuro a nivel mundial y a nivel local, no se ve bueno, se ve horrible, se ve malo, pero gracias a Dios el Señor nos da la esperanza que nosotros, nuestra vista está puesta en Él. Así que lo animo y ahora pasamos a compartir el estudio de hoy día. Pero quería tener esa palabrita de ánimo porque las cosas han ido empeorando y a lo mejor van a seguir empeorando, pero vamos, ánimo. Ya, entonces vamos a compartir con ustedes ya, ahí está. El Evangelio de Marcos en el estudio número 62. Recuérdense que si yo estoy mirando para lado porque lo estoy viendo a ustedes en la pantalla acá de la izquierda mía. Entonces, el Evangelio de Marcos, el estudio número 62, impresionante, de 16 capítulos, tantos estudios que hemos sacado. Bueno, me voy a saltar un poquito esto del autor desconocido Marco y lo que abarca, y que fue escrito el año 70 después de Cristo, y que es un evangelio sinóptico ahí, porque tiene paralelo, y es canónico también. Entonces, vamos a ver, estamos en el capítulo 14, vamos a leer del versículo 32 al 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Recuérdese usted que en los relatos anteriores dice que después que hubieron cantado, salieron al monte de los olivos. Y el Getsemaní queda a los pies del monte de los olivos. O sea, todavía estamos en ese entorno de que hace el autor un pequeño desvío para hablar sobre la tradición de Jesús y la negación de Pedro. Y después vuelve a retomar. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, que era un huerto. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que era este grupo más íntimo, que también lo acompañó a Jesús en la manifestación de la transfiguración que hubo en un monte, que ellos fueron los que vieron directamente ese hecho, no lo vieron todo. Dice que tomó a esos tres, y cuando hablamos de tomar, tomar significa, porque aquí es como que usa un lenguaje que para nosotros no es. Nosotros habíamos dicho, tomó unas personas y las apartó, o se apartó con alguien, pero tomar no significa que los toma así físicamente, los agarra así, no, sino que los aparta, los apartó, esa es la idea, ¿verdad? Y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, y levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. La etimología de la palabra Abba, la palabra perteneciente a la lengua aramea, cuyo significado es padre o papá. En las lenguas semíticas, el vocablo Ab significa padre. En hebreo se escribe, bueno, ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, tiene ya el significado de padre. En arameo Abba se escribe, ahí está, no sé esos caracteres, literalmente significa padre o el padre. Algunos también lo interpretan como papito, y algunos sí, pero la cosa apunta a esa condición, ¿verdad? Eso es cuando Jesús ora. Entonces, veamos, previo al arresto, Jesucristo, él se dirige al huerto de Getsemaní, que está ubicado a los pies del monte de los Olivos, que, como lo habíamos dicho antes, era un lugar multifuncional para el grupo de Jesucristo y sus discípulos. Era comedor, dormitorio, sala de conferencia, sala de clase, ahí hacían todo. Ahí justamente se juntaban Jesús para entregarle su enseñanza. Estaba hablando al grupito, porque de repente también, Jesús se para en el Sermón de la Montaña y es otro lugar donde le habla a la gente. Pero este lugar era un lugar como más íntimo para pocas personas y era un lugar muy multifuncional. Era de todo, era como su casa. De hecho, esa noche fueron con la intención de dormir ahí. Entonces, Jesucristo tendrá las horas de mayor tensión en su ministerio, donde lo que más se destaca, donde más se destaca su humanidad, que está siendo sometida a una presión psicológica increíble. Jesús está siendo sometido a una presión psicológica intensa y que se manifiesta físicamente en su sudor. Luego dice que algunos autores dicen que el sudor de Jesús era como grandes gotas de sangre. Lo entendió la materia, que yo no lo soy, pero lo entendió la materia. Dicen que cuando una persona puede estar sometido a una tensión muy fuerte, se le pueden romper los capilares de la cabeza, se rompen los capilares y el sudor puede ser mezclado con sangre. Eso es una posibilidad. Pero veamos. Ahora, perdón, quiero manifestar algo. Jesús tiene una naturaleza dual. Esto es humana, aportado por María, y divina, aportado por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces, y esto es el gran punto a debatir, es que muchos, incluso algunos creyentes en su manera de pensar, ven a Jesucristo como un ser extraordinario que nunca vivió en una naturaleza humana. Y según lo que dice la Biblia, Juan más adelante, ese es el pensamiento que quiere hacer, que quiere establecer que quiere establecer el anticristo, de hacer creer a las personas que Jesús lo vivió en una naturaleza divina y por lo tanto nosotros nunca pudiéramos superar las cosas que Jesús superó. Pero lo que Jesús vivió fue en la carne y ahora va a manifestar su naturaleza humana siendo sometido a una presión, donde la oración que él tiene es una oración humana, no divina, una oración de un hombre acongojado. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la Biblia insiste en que no tenemos un Salvador que no haya sufrido y no haya sido puesto a prueba en la carne, que no nos va a entender en nuestras debilidades o que no nos va a entender en nuestras luchas. No, la Biblia dice, insiste en decir que Jesucristo estuvo en la carne. Y tenemos que sacar, de hecho hay algunas personas que dicen, yo no soy Jesucristo. Sí, tú no eres Jesucristo, tú no eres un Salvador. Pero eso no significa que Jesús no vivió las mismas cosas que tú viviste en la carne, porque él aquí vivió en la carne. O sea, él tuvo necesidad de comer, tuvo hambre, tuvo dolor, tuvo aflicción humana, aquí hay una aflicción fuerte, tuvo sus luchas.
O sea, él vivió eso. Entonces vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentado aquí, entre tanto que yo oro. Es de noche y después de haber terminado la cena de la Pascua, Jesucristo se dirige al huerto del Getsemaní con el propósito de orar para enfrentar sus últimas horas en este mundo. Le dice a sus discípulos que lo esperen sentado mientras él va a orar. Cuando necesitamos enfrentar desafíos difíciles, la oración es nuestro mayor recurso. El abrir nuestro corazón a Dios, definitivamente nuestra alma encuentra fortaleza para no desfallecer y empezar a manifestar conductas confusas y disfuncionales. Porque las personas en los momentos difíciles, la aflicción, la angustia y la solución, mire, el ser humano es carnal por donde se lo mire. Y cuando hablo de carnal, no hablo de las obras de la carne. Estoy hablando de la carne como la voluntad. Entonces el hombre, ¿qué es lo que hace cuando está? Tomar lo que nosotros llamamos en Chile tomar caldo de cabeza o darle vuelta, pensar, atormentarse dándole vuelta, pensando y dándole vuelta a un problema. Entonces, y producto de eso empieza como a tomar decisiones y a tener conductas confusas o disfuncionales. O sea, una conducta disfuncional significa que es una conducta o una decisión disfuncional no es propia de la madurez que debe tener la persona. No sé, pues, voy a regalar esta casa, voy a repartir mis bienes porque estoy de mal, no sé, empieza a tener una serie de conductas, voy a dormir en la calle, cosas, cosas que son conductas disfuncionales, o tomar decisiones, o ponerse más agresivo, no sé, la conducta es disfuncional. Entonces, la oración es lo que mejor puede hacer una persona en esta conversación con Dios. Y yo no le estoy diciendo ni siquiera que usted se meta a su cuarto y se incline, se ponga a orar. No, porque la oración es una conversación con Dios. Y es el momento en que usted, aún estando en la cocina, estando en el dormitorio o en el lugar, empiece a hablarle a Dios, ya sea en su mente, pero empiece a hablar con el Señor. En los momentos difíciles, eso es lo que se debe hacer y no tomar tanto caldo de cabeza, porque el caldo de cabeza o el pensamiento insistente en una cosa que usted no puede resolver, no puede solucionar, lo único que hace es atormentarlo. Entonces, cuando necesitamos enfrentar desafíos difíciles, o sea, cuando estamos frente a una cosa inminente, lo que, lo que más, lo que más nosotros podemos hacer es eh, meternos con Dios en oración. Si nos metemos con Dios en la oración, ¿qué es lo que vamos a obtener con eso? Fortalecimiento. Pero cuando estamos en unas situaciones difíciles, acuérdense que el diablo ministra nuestra mente. Y somos ministrados de distintas maneras. Incluso lo más terrible que puede hacer un hombre es tomar decisiones basadas en las emociones del momento o los sentimientos que está viviendo. Y esa tendencia viene a nosotros cuando estamos en aflicción. Entonces, la oración y Jesús acude a eso. Está en aflicción, su alma es incapaz, su mente es incapaz de asimilar todo, porque, a ver, para que usted se haga una idea, Jesús era plenamente consciente porque era un profeta y porque Dios le reveló y porque Dios le mostró lo que le esperaba. Lo que le esperaba era la tortura de una manera terrible, la muerte también de una manera terrible. O sea, eran situaciones donde estaba ya visualizando lo que le esperaba. Entonces, si Jesús se sienta a pensar en lo que está viviendo, eso es un tormento psicológico, aunque ya lo estaba afligiendo. Entonces, él toma la decisión de encaminarse a orar con Dios, que es el ejemplo que nos da el Señor de cómo nosotros debemos enfrentar estos desafíos. Dice Marcos, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Empezó, hay una cosa que es evidente, hermano, y yo ya con los años que yo, a principio no creía mucho en eso,
pero ahora soy un convencido absoluto, ya sea por la palabra de Dios también, que una de las formas de levantar el pituto a la olla a presión cuando la olla está a punto de reventar, cuando la olla está a punto de reventar, cuando nosotros estamos a punto de colapsar, es hablar, buscar un compañero a quien contarle. Y el simple hecho de hablar lo que estamos viviendo es como levantar el pituto y hacer que la cosa salga, que disminuya. Y muchas veces la gente acumula interiormente y no habla de lo que está viviendo. Entonces Jesús decide exteriorizar a sus discípulos lo que está viviendo. Por eso estoy hablando de la importancia de la condición humana. Dice, comenzó a entristecerse. O sea, si dice, si el relator bíblico dice, comenzó a entristecerse y angustiarse, es porque veían a Jesús en tristeza y porque lo escuchaban estar triste y angustiarse. Angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, él manifiesta, esta es mi condición. El que levantó muertos, el que multiplicó panes, el que oró a Dios y Dios le concedió, el que caminó sobre las aguas, el que escuchaba la voz de Dios cuando salió del cielo y dijo, este es mi hijo amado. Ese hombre que manifestó cualidades proféticas y de algo más que un profeta a los ojos de ellos, ahora está angustiado. Entonces la pregunta es, ¿querrá abandonar? Eso es lo que está pretendiendo hacer. Pero él expresa, mi alma está muy triste hasta la muerte, o sea, la angustia de Dios. Ahora, un personaje que dijo estas mismas palabras en el Antiguo Testamento, pero la dijo en una condición diferente, porque Jesús en la angustia salió triunfante. Ese personaje no. Y es Sansón. Sansón cuando está siendo, digamos, presionado por Dalila y empieza a mentirle a Dalila una serie de mentiras para revelar el origen de su fuerza y cae en la trampa del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira y al diablo nunca le vaya a ganar con mentira, porque nosotros no somos de la mentira y Sansón no era de la mentira, entonces él empezó a practicar mentira y su alma se debilitó. Entonces llega un momento que dice que su alma entró en mortal angustia, eso dice la Biblia, entró en mortal angustia, que es lo mismo que está diciendo aquí de Jesús, que Jesús, su alma se angustió hasta la muerte. Allá dice, mortal angustia. Y Sansón termina debilitándose, pero Jesús, en esta angustia mortal de estos dos personajes, uno se aferra a la oración para ser fortalecido. David le dice en otro pasaje que Dios envía ángeles. Pero él está revelando, dice, quedado aquí y velar. Jesucristo toma a tres de sus más cercanos y se aparta con ellos y le manifiesta su angustia y tristeza. Es tanta la presión psicológica que afecta a Jesucristo por la situación que él sabe que se ha de venir, la tortura y muerte, es una presión psicológica. Mire, hermano, yo he leído casos de testimonio de personas que estuvieron en un campo de concentración judío, personas jóvenes, niños, algunos, que en la noche se enteraban que al otro día lo iban a matar en la cámara de gas y despertaban con el pelo totalmente blanco, encanecido. O sea, en una noche su pelo se encaneció, producto de la tensión y de la tensión psicológica y la angustia. O sea, esto afecta al cuerpo terriblemente. Escuche esto que Jesús está diciendo. La angustia, el no depositar nuestra preocupación frente a Dios nos va matando. Nosotros no somos depositarios de la capacidad de recibir angustia. Ahora, hay momentos dados en nuestra vida que nuestra angustia o nuestra pena o la situación que estamos viendo es tan dolorosa que creemos que no la vamos a poder soportar. La mayoría de nosotros hemos vivido eso. Mire lo que voy a decir para que usted tome la dimensión de lo que hizo Cristo. Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y clama a Dios, la angustia de todos los seres humanos
de todo el mundo, toda esa sensación de angustia multiplicada por miles y miles de millones de personas, se depositó en un solo hombre que era Jesús. Y él la sintió. Sintió la angustia de miles de millones de personas. Cuando él exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo que está diciendo es que ya no soporta la angustia de las miles de millones de personas. Cuando dice que llevó en su carne nuestros dolores, nuestras angustias, lo llevó literalmente. O sea, su presión insoportable para un ser humano si no hubiese estado Dios con él. Porque era como para reventarle. Si yo creo que mi angustia personal en algún momento de mi vida era insoportable, piense en la angustia de miles de personas puesta en un solo hombre. Por eso Dios no tomará por inocente a aquel que menospreció la sangre de Cristo. Porque Él, quiera o tú no quieras, y quiera la humanidad, pagó por todos. O sea, igual pagó. No es que no pagó. No es que Dios en la cruz dijo, bueno, por esto que no te van a aceptar a ti, o que no quieren aceptarte, tú no pagas. Él pagó y llevó el peso del pecado de toda la humanidad, independiente a si uno rechaza o no a Cristo. Por eso Dios no va a tener por inocente a aquel que menosprecia a su Hijo. Por el gran sacrificio que hizo Dios a través de su Hijo. Entonces, tomarle el peso a lo que hizo Jesús es grandioso. Entonces, esta angustia, que en este caso la angustia es personal de Cristo, de lo que viene, pero en la cruz ya la angustia no era personal, sino que era la angustia de toda la humanidad sobre un hombre. Entonces, tanta la presión psicológica que afecta a Jesucristo por la situación, que él sabe que se ha de venir la tortura y la muerte, le dice a sus discípulos que su alma está muy triste y angustiada, y les pide que velen mientras él ora. El velar no es solamente de estar despierto, mantenerse despierto, sino que es mantenerse en activa intercesión a Dios a favor de Jesucristo. Y ahí entramos en un problema. La intercesión no significa que Dios va a hacer lo que nosotros queramos que haga. Cuando nosotros intercedemos por una persona para que ésta sane o para que ésta se recupere de algo, es muy diferente a la autoridad que uno tiene para echar fuera demonios o poner la mano sobre las personas. Eso es diferente. Estoy hablando de la intercesión. Entonces nosotros creemos que si nos unimos a intercesión, Dios va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. Dios tiene un plan que traza cuando nosotros intercedemos por las personas. Intercedemos para que Dios le ayude a sobrellevar lo que Él ha determinado para Él. ¿Cuál es el mejor ejemplo de intercesión bíblico? No, lo que yo estoy haciendo lo estoy inventando. Nosotros tenemos un concepto de intercesión no bíblica, sino que tenemos un concepto de intercesión de lo que nosotros nos gustaría. Nosotros vamos a orar para que a esta persona le pase esto, o le pase todo, o se sane, o recupere su auto, o no pierda su casa. Oramos por eso, eso tenemos protección. Pero veamos el concepto de intercesión que tiene Jesús. Jesús se enfrenta a Pedro y le dice, Pedro, tengo que comunicarte algo terrible. He sido testigo espiritual de que el diablo fue a ver a mi padre al cielo. El muy patudo fue y se presentó frente a él y le pidió algo. Te pidió a ti para zarandearte como a trigo. Y Jesús dice, y mi intercesión por ti no fue que te librara. Y yo le pedí al Padre que tu fe no falle. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, lo que haríamos hecho nosotros, nos haríamos tirado, perdón la expresión, de cúbito abdominal al suelo, a pedir, Señor, libra a Pedro del diablo, que el diablo no se acerque a él. Eso no hace. Dice, esto viene sí o sí. Pero yo he rogado al Padre que te mantenga firme en la fe. Entonces tenemos concepto de intercesión, de querer determinar las cosas como tienen que suceder.
Si Dios determinó que una persona pasara algo, lo va a pasar. Porque eso va a formar su carácter, porque eso le va a servir para su vida. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y aún las circunstancias adversas nos van a ayudar para ser de bendición en nuestras vidas. Entonces, tenemos que visualizar la intención de una manera. Y aquí Jesús, cuando está pidiendo que se mantengan activos en la intercesión, lo que le está diciendo es claramente que le ayuden a sostenerse en esta hora. No que lo libren de la hora, ni él pide que lo libre. O sea, dice que se haga tu voluntad. Bueno, veamos, por eso digo, debemos cambiar el concepto de intercesión para sujetarnos más a Dios y no a nuestros deseos. Y de hecho, hermano, ore para que pase esto, ore para que pase esto otro. Y generalmente a nosotros los pastores, la gente nos pide que oren para que Dios haga algo en una dirección determinada. No nos pide que ore para que Dios les fortalezca en medio de lo que va a venir. No, hay gente que pide, también hay personas que tienen esa visión que lo encuentro maravilloso, pero no todo. Sigamos adelante, yéndose un poco adelante, se postó un teólogo que si fuese posible pasase de él aquella hora. Dice si es posible. Y decía, papá, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aquí tengo dos cosas interesantes que rescatar. Primero, lo primero que vamos a rescatar es que Jesús revela su humanidad. Dice que pasase de él aquella hora, o sea, ojalá que no viviera esta hora que voy a vivir. Y decía, yo sé que para ti, Dios, todo es posible, pero yo también sé que tú tienes un plan y un propósito que va más allá de lo que yo quiero. Por eso es lo que tú quieres y no lo que yo quiero, Señor. Cosa que es maravillosa. ¿Verdad que es maravilloso? Que Dios, que Jesús muestre una humanidad. Yo no quiero vivir esto. Muchas veces nosotros no queremos vivir ciertas cosas, pero sabemos que son inevitables. Entonces, y de hecho, algunas veces el resultado de ciertas situaciones que vive la gente hace que se pongan rebeldes contra Dios. Y muchas veces blasfeman contra Dios. Ah, porque Dios no me escuchó, ¿por qué Dios aquí? ¿Y por qué Dios acá? Porque no conocen a Dios y no conocen el carácter de Dios. Estos estudios que estamos haciendo nos permiten ir entrando en la mente de Dios y cómo piensa Dios y cómo es Dios, que es una de las razones por qué estamos en esta tierra, para aprender a conocer a Dios y adorarle, para saber cómo Él piensa, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y porque Dios quiere que nos alineemos con Él. Nos vamos a alinear con Él. No Él no se tiene que alinear con nosotros. Somos nosotros los que nos alineamos con Él. Me está entendiendo, ¿verdad? ¿Me voy a entender? Es nosotros que nos alineamos. Y Dios es tan claro, dice, Dios tiene un proyecto, un plan, y ese plan se va a llevar a cabo sí o sí. No hay otra alternativa. Dios tiene un plan y ese plan se concreta. Entonces, eso es lo primero. No es la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Y segundo, dice, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Mire, ¿qué copa está viviendo Jesús? ¿Cuál es la copa que está viviendo? La copa de angustia, de desesperación y de muerte. Él está viviendo una situación que lo afecta, que es la muerte y la angustia que lo está viviendo. Ahora, este texto nos va a servir para comprender unas palabras pasadas de Jesús. Cuando Jesús les dice, le hablan de, Señor, permite que nos sentemos uno a tu diestra y otro a tu siniestra, a tu izquierda y a tu derecha. Jesús le dice, no sabéis lo que pedís. Le dice, ¿podéis ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Entonces,
Cuando Jesús está hablando de la copa, no está hablando de la copa física, está hablando de esta copa. Por eso Jesús le dice, del bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y de la copa que yo bebo, beberéis futuro. Porque ellos compartían ya la mesa. Entonces, proféticamente anuncia esto. Aparte de mí esta copa, ¿qué copa? La copa de angustia. Dice, ustedes también van a vivir cosas que yo he de vivir. Van a tomar la copa de la angustia, la copa de la tristeza, la copa de la muerte, la copa del peligro, la copa de la persecución, la copa de la incomprensión, esa copa la van a beber ustedes también. Y de hecho no me refiero al bautismo, porque el bautismo que Jesús vivió fue el bautismo de muerte. Y eso es otra cosa a la cual no me voy a referir ahora. Pero estoy aprovechando esta oportunidad donde se ve claramente a qué copa se está refiriendo Jesús. Aparte de mí, esta copa está viviendo un trago amargo de angustia y desesperación. Que él también le dijo a los discípulos, usted no sabe lo que pide, porque no está en mí darle ese puesto, porque eso está designado por Dios para quien corresponda. Pero pueden tomar de la copa que yo estoy bebiendo y beber del bautismo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Veamos un poquito más. En esta situación Jesucristo muestra su humanidad. ¿Por qué muestra su humanidad? Ya que le ora a Dios pidiéndole que si fuera posible pasar esta situación, pidiéndole evitar vivir este momento. Él proclama el poder de Dios, dice, para Dios todo es posible, que todo lo puede y que está en control de todo. Pero también le dice a Dios que aunque su voluntad es no vivir ese momento, pero no importa lo que él quiere, sino lo que quiere su Padre. Y eso es súper importante. ¿Qué es lo que quiere su Padre? Dios, la voluntad de Dios, aunque no siempre es entendible, es siempre perfecta, que trae bendición. O sea, la voluntad de Dios es siempre perfecta. Aún cuando la situación que tú estés viviendo y que Dios permitió que tú vivieras la encuentras terrible e incomprensible, la voluntad de Dios es siempre perfecta. Ojo, que muchas, o sea, no, yo estoy exceptuando las cosas que ocurren a causa de tu pecado, las consecuencias del pecado. Aunque Dios aún ahí, en las consecuencias del pecado, puede ayudarte a bien lo que estás viviendo, porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero hay cosas que vivimos que son consecuencia del pecado, pero otras cosas que vivimos son situaciones que nos toca enfrentar en la vida. Y decimos, ¿por qué Dios está permitiendo que me pase esto? La voluntad de Dios es siempre perfecta y que trae bendición. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Nosotros somos dados a arrancarle, no voy a usar una palabra muy chilena de la jeringa, pero somos dados para evitar todo lo que nos pueda incomodar o todo. O sea, hermano, la vida es la vida. La vida es como Dios la diseñó y Él dijo claramente, cuando yo diseñé este plan del mundo y de sus habitantes y de la vida, yo no puse un, un cerco especial sobre los creyentes que me aceptaran. No, porque para ellos va a pasar esto y para estos otros no. La única vez que Dios hizo eso, lo hizo, fue en Egipto. La única vez. Y lo hizo para establecer su poder sobre los dioses egipcios. Porque mientras todo Egipto estaba en tinieblas, Israel tenía luz. Y mientras todo Egipto era atacado por una plaga particular, los israelitas no tenían la plaga. O sea, él fue la única vez, porque Dios fue derrotando a cada uno de los dioses, porque cada uno digamos, de las pestes o de las cosas que ocurrieron en Egipto,
Atacó a un dios de los egipcios para mostrar que no tenían el poder. Entonces, que no eran poderosos. Pero mientras eso ocurría, pero Dios dice que el sol sale sobre todos. Por lo tanto, la luz del sol brilla sobre nosotros y la lluvia también. Y no es que para los que no son creyentes hay un paraguas y hay sequía para ellos y no les llega el sol ni les llega el agua. No, no, es para todo igual. La vida es para todos iguales. Pero Dios nos dice y nos da recursos impresionantes para enfrentar la desgracia, la adversidad, para sobreponernos a las cosas que otras personas no se sobrepondrían. Porque Dios tiene pensamiento de bien para nosotros. Y aún la muerte de las personas cercanas no es el fin. Dios se lo ha dicho una y otra vez a las personas. La muerte no es el fin. La muerte es el principio. Entonces, la cosa es así. La gente dice, todo tiene solución menos la muerte. La muerte es el paso a una segunda vida. No es que la muerte sea una enfermedad, no es que la muerte sea el término. La muerte es la transición, es el momento del llamado de Dios para decirnos, el tiempo tuyo aquí se cumplió, ahora te quiero en este otro lado, porque ya para ti se cumplió, se terminó, se acabó. Tu tiempo de crecimiento en esta tierra se terminó. Tu tiempo de servicio en este mundo se terminó. Ahora vienes acá porque tenemos que conversar, porque viene un juicio, porque vienen varias cosas y viene la vida eterna. Entonces, para Dios nunca ha sido un problema, son tiempos. En los seres humanos, por eso, el gran enemigo del ser humano que los tuvo, dice, según Pablo, los tuvo como esclavos durante mucho tiempo fue la muerte. Y fue el gran enemigo, dice que por temor a la muerte vivían esclavizados. Entonces Jesucristo dice, venció la muerte y con eso estableció una nueva esperanza, una manera diferente que tenemos de ver nosotros y que los apóstoles asimilaron de una manera magnífica porque eran temerarios y los discípulos de Jesucristo de la primitiva iglesia no le tenían miedo a nada. Dice, soportaron el despojo de sus bienes, soportaron la muerte en el circo romano, soportaron todo porque vino la revelación para ellos de que más allá de la muerte había algo grande. Y más aún, Pablo llega a decirlo de una manera magnífica. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Ni la muerte. Y eso establece algo que va más allá. Entonces, bueno, permítanme que pueda hablar de esto y decir, entonces, la voluntad de Dios, aunque no siempre es entendible, es perfecta y trae bendición. Marco 14, 35, 36 dice, vino luego y nos halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No has podido velar una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué dice velar en tentación? Porque en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, la tentación brilla y no todo es tentación sexual, ni todo es tentación de carácter moral. Las tentaciones, por ejemplo, la tentación más fuerte que tiene una persona en estos momentos es a la incredulidad, es a dejar de creer en Dios. Se siente tan mal y empieza a dudar de Dios, empieza a querer alejarse, se enoja con Dios. Esa es una tentación terrible. Y hay personas que caen en esa sensación y se mantienen enojados con Dios por años. Por años. No quieren leer la Biblia, terminan la comunión con Dios, no oran, empiezan a actuar en una vida disoluta, se apartan de Dios. Entonces, la tentación más grande es que en medio de la situación adversa, la gente se quiera alejar de Dios. Entonces dice la carne, velad y orad para que no tenga tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne no tiene que ver, aquí no hay ninguna tentación carnal que nosotros conozcamos. Aquí la tentación de la carne es la voluntad. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la voluntad es débil para mantenerse. Jesucristo ora intensamente por un momento y regresa encontrando a sus compañeros de intercesión durmiendo.
Y recrimina a Pedro diciendo que no ha podido velar acompañándolo en oración por solo 1 hora. Pero los textos paralelos dicen que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño. Y más adelante veremos que aquí también lo dice. Este es uno de los mejores ejemplos de guerra espiritual. La batalla no es contra carne y sangre, sino en la mente de los creyentes, que no pueden tomar control sobre su sueño, no pueden mantenerse despiertos, porque hay una guerra ahí que los tiene, su mente está jugándoles mal, no estamos con sueño, no vamos a poder dormir, y es una guerra espiritual, porque nos dice el Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, o sea, la voluntad mía es débil. La palabra carne aquí involucra voluntad. Satanás y sus demonios, a través de sus dardos a la mente, están buscando debilitar la voluntad de ellos y evitar que puedan interceder a Dios por Jesucristo. Pero lo más extraordinario es que Dios permite que esto pase porque es parte de su plan. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué no les mandó un balde de agua? ¿Por qué no cayó un aguacero grande que no les permitía dormirse? En nuestra fe debemos tener una certeza absoluta de que Dios tiene un control total de la situación, a tal punto que el Señor usa al mismo Satanás y a sus demonios para realizar sus propósitos, sin que estos sepan que están siendo usados para los propósitos de Dios, ni se dan ni cuenta el diablo que está siendo usado porque Dios tiene el control de todo, porque Dios es Dios por sobre todo, y un día Satanás de rodillas ante Dios tendrá que decir, tú eres el Señor. Y se acabó. Todos los creyentes debemos gozarnos que aunque haya momentos en que vivamos supuestas derrotas, el resultado final es definitivamente el triunfo absoluto del Señor Jesucristo y el establecimiento de su gobierno sobre el universo. Eso está claro. Todo lo que pasa entre medio es parte de lo que tenemos que vivir. Pero el punto final, el que está establecido por la Biblia, y es lo que va a ocurrir, es que Jesucristo va a establecer su reino, va a tomar a sanar a esos demonios y los va a mandar al lago de fuego, y a todos aquellos que siguieron sus cosas también, va a tomar a sus hijos y los va a llevar a un nuevo lugar, a una nueva tierra, a un nuevo cielo. Eso es lo que dice. Y Jesucristo va a establecer su reino ya físicamente sobre el universo y sobre el mundo. Ese es el resultado final. Está escrito, así va a ser. Pero algunas veces dudamos, perdona. Bueno, Marcos 14, 39, 40. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al ver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y le dijo, dormid ya. 3 veces, dormid ya. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Este texto confirma la lucha que los discípulos tienen con el sueño que los afecta y que les impide mantenerse orando con Jesucristo. Esta situación se da 3 veces. Llega el momento en que Jesucristo quita la carga de la intercesión de los discípulos, que los discípulos no han podido realizar, y los invita a descansar. Dice, ya, descansen. Porque durante 2 momentos anteriores lo recriminó por quedarse dormido. Pero ahora dice, ya, sáquense esa carga encima. Le quitan. Debemos aprender que la intercesión tiene un tiempo definido y que no es un acto donde la respuesta de Dios va a ser como nosotros queremos. Por eso necesitamos sabiduría para interceder. Jesús dijo, hasta aquí llega la intercesión. Se acabó, basta, no hay más, descansa. Esa manera de manejarse de Jesús a mí me encanta. A mí me agrada, me impacta. Porque nosotros tenemos la tendencia a hacer las cosas a nuestra manera. No, vamos a mantener intercediendo indefinidamente. Y Jesús dice, no, hasta aquí se acabó la cosa. Se terminó. Hasta aquí llega. Y Jesús siempre se maneja en la dirección de Dios, consultándole a Dios permanentemente. ¿Qué es lo que está pensando Dios? Entonces, esta enseñanza, y también es como, algunas personas piensan que la intención es como el ayuno, o sea, quieren usar, como algunas veces usan malamente el ayuno. Algunas personas piensan que si yo ayuno le doblo el brazo a Dios. El ayuno no es para torcerle el brazo a Dios. No es que si yo ayuno intensamente
y atormento mi cuerpo en ayuno y me atormento pasando hambre y sed o cualquier... Con eso yo voy a torcerle la mano a Dios. No. Un hombre ya lo intentó y le fracasó rotundamente. Ese hombre ya se llama David y su hijo igual murió. Y después que murió su hijo, levantó el ayuno y se puso a comer como si no hubiese pasado. Acuérdense que eso trajo gran confusión a los que le rodeaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el ayuno es para hacernos más sensibles a la voz de Dios, a escuchar a Dios más fácilmente y no para torcer el brazo. Y la intercesión también es para pedir a Dios que sus planes se ejecuten y que nos ayude a nosotros a llevarlo a cabo. Jesús tiene un conocimiento extraordinario de los tiempos de Dios. Y después de la última vez que ora, anuncia que llegó la hora para él de ser entregado en manos de sus enemigos. Pero la mano de uno de sus discípulos por la mano de uno de sus discípulos que le entregará. Solo la paz de Dios suministra el Espíritu Santo, suministra el Espíritu Santo, puede dar la tranquilidad que tiene Jesucristo para enfrentar su arresto y posterior muerte para salvación de todos nosotros. Esa paz que encuentra, porque acuérdense que después que él ora pidiendo fortaleza, dice que llegaron los ángeles y le servían. Aquí no está puesto en esto, pero lo sabemos por los otros textos. O sea, la respuesta de Dios llegó. ¿Y cómo llegó? No evitando que él pasara, no librándolo de la copa, sino dándole la fuerza para enfrentar el desafío. Sí llegó y estuvo ahí. Entonces dijo, ya paró y enfrentó lo que le da con una tranquilidad que es sorprendente. Entonces, yo lo invito, hermano, a depositar nuestra confianza en estos tiempos difíciles. Aquí se termina este tiempo de estudio de este nuevo pasaje que hemos visto y espero que haya sido de bendición para usted y Dios le sea fortalecido.